Hola, ¿qué tal amigos? Si es la primera vez que pasas por este canal, me presento. Soy Camilo Noa, soy cubano, creador de contenido y recientemente inmigrante en los Estados Unidos de América. Estoy realizando una serie de videos sobre mi travesía desde Cuba hasta los Estados Unidos y pasando, por supuesto, por Centroamérica. En el video de hoy les presento o les comento sobre mi trayecto por la República de Honduras. En el video anterior, que está por acá, puedes ver la experiencia que tuvimos mi esposa y yo en la República de Nicaragua. Pero bueno, volviendo al tema de hoy, que es Honduras, les puedo decir que el día 6 de octubre de 2023, o sea, el año en curso, nosotros habíamos salido desde Cuba el día 5 de octubre y el día 6 de octubre ya estábamos próximos a entrar a Honduras. ¿Y cómo lo hicimos? O sea, nuestro guía desde Nicaragua nos facilitó una vía por la cual entrar a Honduras utilizando pues su transporte, su mapa. Pasamos por la frontera entre Nicaragua y Honduras y llegamos a una ciudad que se llama Trojes. Antes de llegar a Trojes, uno ve que está la aduana de la frontera, o sea, en la carretera. Y bueno, el camino se desvía a pie por un trillo, como decimos en Cuba, por un campo de maíz. Y por allí pasan los migrantes, ¿no? Al final de ese trillo esperan unos pequeños taxis de 3 4 plazas. Y esos taxis pues nos llevan a la ciudad de Trojes. Se entra a Honduras, por supuesto, de forma irregular. Y una vez en la ciudad de Trojes, debes solicitar un salvoconducto. Hay una oficina de inmigración donde te realizan el salvoconducto y es un documento gratis. O sea, es un documento completamente gratis, no tienes nada que pagar, a diferencia de Nicaragua, tienes que dar $10 por una tarjeta de turismo. En Honduras, por tener este salvoconducto que te permite atravesar todo el país, pues es completamente gratis. Nadie puede cobrarte por ello. Sí que hay personas como en Cuba, que los acostumbrados coleros, que bueno, tienen sitios reservados en esa cola y pues tú vas allí, les pagas algo en dólares. En Honduras se cobra en dólares, aunque la moneda local es lempira, pero bueno, todo el mundo te acepta dólares, al igual que lempiras. Si tienes lempiras, bueno, pues pagas con lempiras sin problema. Pero bueno, básicamente los migrantes lo que tenemos para el camino hasta México es dólares y pagamos con dólares en todas partes. Bueno, allí puedes hacer la cola desde temprano, es una cola inmensa. Ahí, de hecho, hay dos colas. Hay una cola que es para haitianos y otra cola que es para todos los demás. O sea, cubanos, venezolanos, chinos, ucranianos, rusos, todos los migrantes que pasan por Honduras, que son de muchas nacionalidades. Y bueno, haces tu cola. Mientras haces la cola, allí hay muchas carpas donde las personas venden alimentos, donde venden mochilas, cargadores portátiles, líneas de teléfono, por cierto, muy baratas, estaban entre 5 y 10 pesos, o sea, y $10, ya precargadas, líneas de Claro, líneas de Tigo, que sirven hasta la frontera con México y que era una buena opción. Nosotros de hecho las compramos, como dije en el video anterior, la compramos en Nicaragua y nos salió pues un poco más cara. Por acá en Honduras, en inmigración, se ha creado todo un negocio alrededor de todo esto, como pueden ver, en todas esas carpas que hay ahí. Hay pues comida, cargadores, ropa, mochila. De hecho, compramos esta mochila porque se me había roto una mochila. Y acá una manzana y una guayaba. Pero en fin, acá todo cuesta bastante caro. De hecho, cada fruta $1 cada una. Y la mochila costó $25. Entonces, nada, ya casi tenemos todo lo del viaje, no necesitamos nada más. Esto fue solo un imprevisto porque se había roto la otra mochila. Y bueno, algo de fruta para no comer todo saturado por ahí. Eso.
Así que nada, ahí vamos. Y también pudimos comprar pues jugo, agua, comida rápida, porque sí que se extiende demasiado. Tuvimos como 3 horas de cola, porque hay mucha gente. Diariamente pasa demasiadas personas por la ciudad de Trojes y por supuesto hay pocos puestos, ¿no? Para entregar este salvoconducto. Yo vi cerca de 3 4 posiciones dentro de esta oficina donde realizaban el trámite. Es un trámite súper rápido, pero por la envergadura de personas, por la cantidad de personas que hay, sí que demora un poco. Pero bueno, em, lo bueno es que igual no vas a pasar hambre, no vas a pasar sed. Me dio mucha satisfacción de corte, ¿sabe? Humanitario ver que había personas, debió ser de una iglesia o una ONG, que llegaron con una camioneta con agua y las regalaron a los migrantes que estaban allí. Ese gesto me encantó. Por supuesto, también me encantó el trato de las personas en Honduras. Son personas muy humildes. Honduras es un país demasiado pobre, es un país que tiene muchas carencias, no tanto como Cuba, digamos, porque sí que se ve más prosperidad, se ve que las personas pues tienen su pequeño negocio, venden sus cositas y salen adelante, cosa que en Cuba prácticamente no se ve, salvo estas MIPYMES que están realizando los negociantes cubanos, ¿no? Y en fin, otro tema. Pero allí sí que se ve un poco más el negocio floreciente en torno a los migrantes. Personas que te venden agua, como ya te decía anteriormente, personas que te venden comida, personas que se ganan el día a día con eso y bueno, caballeros, si pueden, ayúdenlos porque realmente son personas que están luchando al igual que nosotros, ¿no? Lo hacemos en nuestros países. Y bueno, una vez que nos dieron ese salvoconducto, pudimos tomar un bus que cuesta unos $20 hasta la ciudad de Danlí. Es una ciudad que está cercana a Trojes, pero sí que digamos que el acceso no es para nada sencillo, porque se atraviesa por un terraplén que tiene algunos badenes, huecos, baches, como le decimos en Cuba. También tiene barrancos peligrosos y bueno, han sucedido desgraciadamente algunos accidentes allí. Y los choferes de los buses, son buses escolares de estos amarillos, sí que le ponen el pie al acelerador y bueno, son bastante rápidos y temerarios en esta carretera. Pero felizmente llegamos muy bien, no pasó nada, solo bañados de polvo de pie a cabeza, porque es un terraplén, no es una carretera asfaltada. Y bueno, si pueden llevar nasobuco o tapabocas, les va a servir de mucho. En el camino tuvimos un retén, o sea, saliendo de Trojes, hubo un retén de la policía. Ellos te bajan a todas las personas del bus, hacen dos colas, nuevamente haitianos para un lado, cubanos, venezolanos y de otras nacionalidades para otro lado. Se ve un poco racismo, no voy a decir que no. Prácticamente a las personas de Cuba y otros países los atienden primero y los atienden mejor que a los haitianos. Esa parte no me gustó, pero en fin, nosotros no estamos para cuestionar ni mucho menos las autoridades de ningún país por los que pasamos. Simplemente acatamos las leyes y pasamos. Bueno, en ese retén te piden el salvoconducto. Te dicen, todas las personas saquen su salvoconducto. Todo el mundo lo saca, lo enseña. Pasa el oficial de la policía. Ellos tienen un teléfono móvil, el salvoconducto tiene un QR y bueno, chequean la validez del salvoconducto. Miren, hubo personas que llevaron salvoconductos falsos. Porque por apuro, no sé, porque la persona el guía que los llevó, para no hacerlos pasar por la cola o para que no, o para salir de ellos rápido, pues le dieron salvoconductos falsos. Y eso es bastante peligroso porque
las autoridades de Honduras la orden que tienen es de deportación y te podrían mandar para Nicaragua de nuevo. Así que verifica. Si te dan el salvoconducto, o sea, si no pasas la cola, felicidades. Y si te dan el salvoconducto, verifícalo con tu teléfono móvil. O sea, haz la verificación y si sale en verde y si te dice sí, este es un salvoconducto válido, entonces sigue. Si no es válido, no te arriesgues. O sea, haz la cola. Haz la cola. Pásate las 3, 4, 5 horas, lo que sea, pero trata de salir de Trojes o de cualquier ciudad fronteriza con un salvoconducto válido, porque tarde o temprano te va a parar la policía, tarde o temprano te va a pedir el salvoconducto y si es falso puedes tener un problema. Entonces nada, nos montamos nuevamente en el bus, seguimos para la ciudad de Danlí. En la ciudad de Danlí nos estaba esperando otra persona y esa persona nos dio boletos, pero cualquiera puede ir hacia la terminal de Danlí porque ya estás legal, o sea, tienes un salvoconducto que te permite atravesar Honduras en 5 días. Ese salvoconducto tiene una duración de 5 días y puedes andar libremente por Honduras, no tienes ningún tipo de problema. Si alguien te pregunta, tú enseñas el salvoconducto y prosigues. No hay ningún tipo de problema en Honduras. O sea, llegas a la terminal, sacas tu boleto y sigues tu camino. En esta ocasión íbamos para Aguascalientes. Ya Aguascalientes es la frontera eh, con Guatemala. Un momento, les miento. Después de Danlí vas hacia un lugar donde haces un transbordo. O sea, tienes un boleto hacia ese lugar. Perdón que ahora mismo asalto la memoria y no recuerdo, pero no recuerdo cómo se llama ese sitio, pero es un descampado donde hay mucho transporte, muchas guaguas, carpas de la ONU, de asistencia a inmigrantes. Y bueno, allí también te venden alimentos y tal. Bueno, en esas carpas se hace un transbordo. El transbordo se hace con el mismo boleto que ya tienes en mano. O sea, no tienes que pagar nada más. Simplemente te cambias de guagua. Allí ellos te van a decir, bueno, faltan 2, faltan 4, faltan 6, faltan 10. A veces uno anda en grupos grandes. Nosotros, por ejemplo, éramos 5 y decidimos hacer todo el viaje juntos, sin separarnos. Aunque sí hubo un momento en que tuvimos que separarnos, no en esta ocasión, pero sí tuvimos que separarnos en algún momento. Pero no pasa nada, o sea, si son un grupo grande y se pueden ir 5 en una guagua y 5 en la guagua siguiente, lo pueden hacer porque al final se van a encontrar en el mismo sitio, no va a haber variación en eso. Está la machis. Hello. Que nos unimos en Holguín de toda la live y vamos ahora para Guatemala. Guatemala. Y ahí, ya tú sabes. Hacer una videojuegos. Estamos en Tegucigalpa, de aquí vamos para Aguascalientes, que sería la frontera de Honduras con Guatemala, y de allí a, bueno, seguir Guatemala hacia México. Acá están todos es como un campamento y están varios buses, y bueno, vamos a abordar con estos pases. Bueno, ese bus va hacia Aguascalientes. Aguascalientes ya es la frontera con Guatemala, perdón. Y bueno, todo el trayecto desde Trojes hacia la frontera con Guatemala dura unas 18 a 24 horas. Atraviesas todo un país. Y sí que tiene algunas partes de carreteras que están malas, otras están buenas. En el momento en que pasamos, de hecho ya es invierno y no hacía tanto frío, hay personas que te dicen en la frontera, en el lugar donde hacen los transbordos, hay personas que te dicen, oye, mira, toma una manta porque vas a pasar por el lugar más alto de Honduras y que vas a pasar mucho frío. Yo me puse todos los abrigos que tenía encima y me los tuve que quitar porque, vaya, me da muchísimo calor. Pero, fíjense, otra cosa que hay que tener en cuenta en este viaje, se hacen muy pocas paradas. Una vez que estás en esta guagua ya después del transbordo, se hace una sola parada. Por lo menos nosotros hicimos una sola parada. Es en un restaurante que es bastante grande. No me gustó demasiado porque también al pasar muchas personas por allí, el sitio se hace un poco sucio.
muchos malos olores y bueno, no me gustó, pero sí que hay un restaurante allí, tú entras y consumes. Ojo, ojo, las personas que están allí te van a querer estafar. No en el gran sentido de la palabra estafa, porque es mentira que te van a robar, pero sí que, por ejemplo, tú dices, ¿cuánto cuesta este helado? Y te van a decir 4 5 6 7 y te vas a quedar como, what the fuck, cuánto cuesta? Una locura. Yo fui a comprar un helado, me costó $3, cuando ese helado te puede costar $1 o menos de $1 en cualquier sitio. Bueno, ahí me costó $3 porque la muchacha empezó 1 2 3 y le dije, para. En fin, ¿cuánto cuesta el helado? No, $3. Ok, toma, $3 porque ya no podía hacer otra cosa. Me compré un pollo eh, asado, frito allí, pero bueno, no decidí comer mucho porque sabía que no iba a haber más paradas y pues no quería arriesgarme a, a cosas, ¿no? A problemas del estómago y tal, y así que decidí no comer mucho allí. Así que nada, ese fue el trayecto, llegamos a Aguascalientes, ya Aguascalientes es la frontera con Guatemala, ya se ve de frente la frontera en Guatemala, sí que tuvimos algunos problemas porque habían protestas antigubernamentales, pero bueno, ya eso es cuestión de otro video donde les voy a comentar sobre nuestro paso por Guatemala. Pero bueno, en fin, cuando llegamos allí a la frontera, eso hay unas carpas también de la ACNUR, que es la organización de las Naciones Unidas que atiende los migrantes. Y bueno, no es que haya un funcionario de la ACNUR, ni mucho menos, pero hay carpas, hay baños públicos, hay ciertas condiciones bastante malas, pero bueno, hay ciertas condiciones mínimas para que puedas pues ir al baño, en fin. Y allí, bueno, te van a estar esperando otros guías, si tienes, si no tienes, igual allí puedes conseguir a alguien que te haga, que te guíe hacia tu próximo destino, que ya va a ser eh, en Guatemala, en nuestro caso en la ciudad de Esquipula. Y bueno, ya todo eso es contenido de un próximo video. Me despido esta vez y ojalá que este video les sirva a quienes están en camino y bueno, los que deseen saber cómo ha sido este viaje, esta travesía. Vuelvo y repito, hago disclaimer, este no es una serie de videos para invitar a las personas a que realicen la travesía, para nada, es una travesía peligrosa, es, es muy difícil y bueno, pues no, yo no lo recomiendo para nada, pero bueno, si ya usted ha tomado la decisión, si está buscando información reciente, porque ya le digo, nosotros pasamos hace un mes, si está buscando información reciente, pues este es su canal, se puede suscribir y puede preguntar lo que sea en los comentarios y yo voy a estar en la disposición de responder como hasta ahora he respondido a todos los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Chao.